El Devónico es un sistema y periodo de la escala temporal geológica que pertenece a la era paleozoica. Esta se divide en 6 periodos de los que el Devónico ocupa el cuarto lugar, siguiendo al Silúrico y precediendo al Carbonífero. Comenzó hace unos 419 millones de años y terminó hace unos 359 millones de años. Debe su nombre a Devon, un condado ubicado en la península de Cornualles, en el suroeste de Inglaterra, lugar donde el geólogo escocés Roderick Murchison y su colega inglés Adam Sedgwick identificaron este sistema en 1839. En lo que respecta a la paleogeografía, las tierras emergidas terminaron repartidas entre un supercontinente en el sur, Gondwana, y otro en el norte, a la altura del Ecuador, llamado Laurasia, que empezó el periodo como 2 cratones en colisión, Laurentia y Báltica, separados inicialmente por el océano Iapetus. A la larga ambos convergieron para más tarde formar el supercontinente único llamado Pangea. En los océanos, los tiburones primitivos se hacen más numerosos que durante el Silúrico, y aparecen los primeros peces de aletas lobuladas y los peces óseos. Los grandes arrecifes de coral, los trilobites y los braquiópodos siguen siendo comunes, y aparecen los primeros moluscos amonites. Sobre tierra firme, las primeras plantas con semilla se extienden formando enormes bosques. Durante el Devónico, hace unos 365 millones de años, surgen los primeros anfibios. También proliferan varias líneas de artrópodos terrestres. Al final del período se produjo la extinción masiva del Devónico, que afectó gravemente a la vida marina. Durante el Devónico se formaron los yacimientos de petróleo y de gas de algunas zonas. Los mares devónicos tenían un nivel generalmente alto de vida. En los océanos se produjo una diversificación de las esponjas, apareciendo las silíceas y floreciendo los arrecifes, basados en corales, esponjas y algas bentónicas. Un gran arrecife, ahora en la superficie en el noroeste de Australia, se extendía por entonces miles de kilómetros, delimitando un continente devónico. Pero el mayor cambio en los ecosistemas acuáticos fue la aparición de nuevos animales nectónicos, muchos de ellos predadores. Dunkleosteus es un género de peces Placodermos arthrodiros II que existieron a finales del período devónico, desde hace aproximadamente 380 hasta 360 millones de años, en el Frasniense y Fameniense. De algunas especies descritas se han hallado numerosos fósiles en Norteamérica, Polonia, Bélgica y Marruecos. Como otros diníctidos, Dunkleosteus se caracterizaba por una cabeza acorazada, provista de mandíbulas con cuchillas dentales poco usuales. Aunque otros placodermos rivalizaban con él en tamaño, Dunkleosteus es considerado uno de los depredadores marinos más fieros y mortales que han existido. Con hasta 6 metros de largo y 1 tonelada de peso, este cazador estuvo en la cima de la cadena alimentaria de su ambiente y probablemente depredaba toda clase de fauna. Ahora viajaremos a otra época. Vamos a entrar en los mares del Triásico. Pero si el período devónico fue terrible, el período Triásico os debe de causar pánico. Y es que nos adentramos en uno de los periodos donde hubo más seres vivos habitando los mares. Y lo que es peor, es el período donde habitaban más depredadores alfa, con una alta competencia entre los depredadores. Una lucha interminable por saber quién dominaba la cadena alimenticia. El Triásico es una división de la escala temporal geológica que pertenece a la era mesozoica. Dentro de esta, el Triásico ocupa el primer lugar precediendo al Jurásico. Comenzó hace 251 millones de años y acabó hace 201 millones de años. Debe su nombre a las 3 capas de rocas, tri significa 3, que encontró el geólogo alemán Friedrich von Alberti en sus estudios en Alemania y Europa noroccidental en 1834. Californosaurus, lagarto de California, es un género extinto de ictiosaurio, un reptil extinto procedente del lecho de piedra caliza Hosselkus, periodo Carniense, Triásico superior de California, Estados Unidos. Previamente había sido conocido como Shastasaurus perrini y Delphinosaurus, lagarto delfín perrini. Es uno de los ictiosaurios verdaderos, Euichthyosauria, más basales que se conocen. Su cabeza con hocico alargado es pequeña comparándola con el resto del cuerpo, como en ictiosarios más primitivos como Mixosaurus y Cymbospondylus. La cola se orienta hacia abajo bruscamente,
como en los ictiosaurios más avanzados, con una pequeña aleta vertical. También pudo haber tenido una pequeña aleta dorsal. Tenía como vecino en su localidad a este Nothosauridae. Nothosaurus es un género extinto de saurópsidos, reptiles, marinos del Triásico. Su nombre significa falso lagarto, y es que no eran lagartos como los de la actualidad, ni mucho menos dinosaurios, sino miembros de un linaje de reptiles que se adaptaron tempranamente al medio acuático. Nothosaurus llegaba a medir unos 3 metros de longitud. Sus dientes, muy afilados y en forma de dagas, que además encajaban entre sí los de ambas mandíbulas, eran una trampa perfecta para los peces. Nothosaurus podía cerrar la boca con una gran fuerza, pero los músculos que le permitían volver a abrirla eran muy débiles. Algunos de los fósiles mejor preservados conservan el dibujo de la piel y nos muestran que Nothosaurus tenía pies palmeados, adecuados tanto para el medio acuático como para el terrestre. Por sus características, los ejemplares de Nothosaurus pudieron pasar parte de su vida en tierra firme, sobre la arena y las rocas. Las extremidades les permitían caminar con torpeza y desplazarse arqueando el lomo, como los leones marinos actuales. Probablemente arribaban a tierra para tumbarse a descansar y calentarse al sol, capturar presas en los charcos de la orilla y también para procrear poniendo huevos. Fue el género más común de su grupo, ya que sus restos se han descubierto en lugares tan distantes entre sí como Holanda, China y España. El cráneo largo y plano del Nothosaurus tenía los orificios nasales y las órbitas oculares situadas muy arriba, seguramente para poder respirar sin sacar del todo la cabeza y para poder ver mejor a sus presas. Su hocico tenía unos enormes colmillos ligeramente curvados hacia adentro y dientes más pequeños en los laterales. Cuando atrapaba un pez, los largos y afilados colmillos lo atrapaban como si fueran arpones para luego cerrar muy rápido la mandíbula. De esta forma, el pez quedaba partido en dos debido a que sus dientes encajaban perfectamente. Los miembros traseros eran más fuertes que los delanteros. Para pescar, el Nothosaurus solía ponerse sobre las rocas y cuando veía un pez, saltaba a una gran velocidad y lo atrapaba con sus dientes. Pero luego tenía que salir a tierra para recuperarse y comer. Este animal todavía ponía huevos que solía dejar en zonas cerca de la costa, como islotes rocosos, para que no se los comieran otros depredadores. Nothosaurus no era el depredador alfa, otra clase de reptil, emerge en las profundidades y hace presencia en este documental. Sachicasaurus es un género extinto de pliosáurido bracauquenino, cuyos restos se han encontrado en rocas de la Formación Paja, en el altiplano cundiboyacense, ubicado en la cordillera oriental de los Andes colombianos. La especie tipo es S. vitae. El nombre del género Sachicasaurus se refiere a Sáchica, el pueblo en donde se halló el fósil, y saurus, que significa lagarto en griego. El nombre de la especie, vitae, el cual significa vida en latín, fue escogido debido a la vitalidad que el hallazgo del fósil ha dado a Sáchica. El espécimen holotipo es conocido a partir de un cráneo casi completo y elementos del postcráneo, incluyendo la columna vertebral y huesos de las extremidades. Los rasgos diagnósticos incluyen una muy corta sínfisis mandibular, un número reducido de dientes en la mandíbula, entre 17 a 18 versus 25 a 40, como en otros pliosáuridos, y dientes relativamente delgados, entre otras características. El espécimen tiene una longitud completa estimada en casi 10 metros. Se considera que este ejemplar corresponde a un individuo subadulto. Al final del Triásico, se produjo la extinción masiva del Triásico-Jurásico. Se extinguen los conodontos y reptiles placodontos. Desapareció el 20% de animales marinos, aunque todos estos grupos se recuperan en el Jurásico. Las víctimas terrestres incluyeron la mayoría de los géneros de reptiles mamiferoides y grandes anfibios. Los beneficiarios primarios de la extinción sobre la Tierra fueron los dinosaurios, que se expandieron rápidamente durante el Jurásico y dominaron los hábitats terrestres a lo largo del resto de la era mesozoica. Los únicos reptiles marinos que sobrevivieron fueron los ictiosaurios y los plesiosaurios. Pero fijaros bien, ahora, este ictiosaurio tiene un tamaño colosal, se reunió con un grupo de una subespecie más pequeña. Estos animales a menudo se reunían en zonas calientes donde los alimentos abundaban para cazar. Pese a tener una apariencia amigable, cazaban todo tipo de peces o similares. El ictiosaurio y el Sachicasaurus a menudo coincidían en esos puntos calientes. Por lo común, ninguno atacaba al otro.
pero siempre hay casos. Estos siempre cazaban en varios puntos donde los bancos de peces abundaban. Cuando las dos especies son de edad joven, el peligro entre ellos era mínimo. Las subespecies tenían el mismo resultado. Incluso me atrevo a decir, como estamos viendo aquí, que por similitudes podrían llegar a jugar entre ellos o, si son más adultos, compartir espacios. Aunque cuando el tamaño es mayor de lo normal, las especies tienden a ser reacias a la amistad por temor a ser comidos, y es que ya conocéis el dicho de siempre hay un pez más grande. El ictiosaurio no era tan agresivo como el Sachicasaurus, estos fueron depredadores de categoría alfa, pero teniendo en cuenta que estaban en esa posición por el tamaño que podían conseguir en edad adulta, tenéis que tener en cuenta que dentro de la especie hay subespecies, y con ellas, razas de menor tamaño, y pueden ser incluso devoradas por sus familiares de gran tamaño. Aquí podéis ver un punto caliente de pesca, donde los depredadores hacen honor a su categoría. En esta época, los bancos de peces eran muy abundantes. Estos peces ya no podrán escapar. Que te persigan estos ictiosaurios y encima también lo hagan varios Sachicasaurus, es misión imposible que puedan permanecer con vida. ¿Queréis montar encima de un Sachicasaurus? ¡Vamos allá! ¡Agarraros! ¡Que vamos! Solo los suscriptores del Mundo Dinosaurio podrán decir que hemos montado encima de un Sachicasaurus. Es formidable. Ver estos animales cazando y coexistiendo entre especies es tan maravilloso. Pero no siempre es todo tan bonito si algo caracteriza estas épocas, es que la muerte te aguarda siempre. Mientras están cazando, los depredadores no conocen el peligro que les aguarda, y es decir, que el peligro no viene de ningún desconocido, viene de un ictiosaurio de tamaño grande. Como os dije, tienen apariencia amigable, ¿verdad? Pero no dejamos de estar en los mares del Triásico. No estamos nadando en la piscina con un delfín hinchable, querido amigo. Parece ser que este ictiosaurio ha llamado la atención de estos dos Sachicasaurus. Al romper el lazo de la confianza con ese ataque, es normal que los demás se sientan amenazados o atacados, lo cual hace que algunos opten por la decisión de protegerse o vengarse. Este ictiosaurio lo tendrá difícil si quiere salir ileso de esta situación. Es más, atenta contra su vida, lo cual hace que esté huyendo despavoridamente. Estos dos Sachicasaurus no tienen intención de dejar que se vaya este ictiosaurio, están trabajando en equipo. Mientras uno lo retiene con su gran mandíbula, el otro se prepara para asestar un golpe mortal al ictiosaurio. Parece que este verá el final de sus días. El ictiosaurio tendrá virtudes, pero un defecto de este es ser tan voluminoso. Le convierte patoso a la hora de forcejear, en una lucha por la supervivencia. Esto penaliza y conlleva a la muerte. Y el Sachicasaurus culmina con su venganza. Cuando uno de estos se ve amenazado, este amplía su territorio y se vuelven más fieros. Es un mecanismo de defensa que se traspasa de generación en generación, no solo con los Sachicasaurus. Todos los depredadores antiguos o actuales tienden a tener este comportamiento. El cuerpo del ictiosaurio estará a la deriva, alimentando a cualquier carroñero que pase por la zona. En los mares del Triásico, ya vimos que abundan innumerables especies, más todas las que no hemos podido decir. Sin embargo, uno de los carroñeros que se aprovechará del cuerpo de este ictiosaurio es un conocido por este documental. Se trata del Notosaurus. Nuestros amigos, sobre todo, se podría decir que son unos oportunistas. La marea acercó al ictiosaurio muerto. Estos se alimentarán por unos largos días. La playa cada vez se ve más llena por estos reptiles tan curiosos, y era una especie que, al igual que las focas, descansaban en grupos innumerables en las playas. Calculo que en unas horas, al ritmo que comen, no dejarán ni rastro del ictiosaurio. Viendo esto, no creo que estés tan convencido ya de querer viajar a la época del Triásico, ¿verdad? Te puedo llegar a entender, a mí no me gustaría, pero debo viajar para poder traeros los mejores documentales hasta la fecha. Todos recordaremos al pobre ictiosaurio. De todos mis viajes al pasado, este fue el más impactante hasta la fecha. Los Notosaurus hoy no saldrán a pescar, pues hoy la comida vino a tierra firme. Si te está gustando el documental, comenta de qué llegaste hasta aquí. Y si te gustaría viajar al Triásico o bien al Devónico, por cierto, hablando de épocas, ¿habéis oído hablar del Cretácico? Agarraros bien, coge lo necesario, porque si bien llevamos 15 minutos de aventuras por el Devónico y el Triásico, el Cretácico, podemos tardar horas en exponer todas las criaturas majestuosas que habitaron la época. Pero nos centraremos en lo que todo el mundo espera. ¿Conoces por casualidad a los plesiosaurios? Los plesiosaurios, Plesiosauria,
Son un orden extinto de saurópsidos sauropterigios que aparecieron a principios del período Jurásico y posiblemente en el Rhaetiense, a finales del período Triásico, y perduraron hasta la extinción al final del Cretácico, habitando en todos los mares. Con frecuencia se los identifica erróneamente como dinosaurios marinos. Después de su descubrimiento, se decía humorísticamente que se parecían a una tortuga con una serpiente ensartada a través de su cuerpo, aunque carecían de caparazón. Se argumenta de vez en cuando que los plesiosaurios no están extintos, aunque no hay ninguna evidencia científica para esta creencia. Normalmente, se explican los avistamientos modernos que se informan de vez en cuando como cadáveres descompuestos de tiburón peregrino o engaños. Los plesiosaurianos típicos tenían cuerpo ancho y cola corta. Retuvieron sus dos pares ancestrales de miembros que evolucionaron en grandes aletas. Los plesiosaurios evolucionaron de los remotos notosaurios. ¿Os acordáis de ellos? Como grupo, los plesiosaurios eran los animales acuáticos más grandes de su tiempo, e incluso los de menor tamaño alcanzaban los 2 metros de largo. Alcanzaron mayor tamaño que los cocodrilos más grandes, y eran más grandes que sus sucesores, los mosasaurios. Mosasaurus, lagarto del río Mosa, es un género extinto de saurópsidos mosasáuridos que vivió durante el Maastrichtiense en el período Cretácico, era mesozoica, hace entre 66 millones de años en el área de las actuales Europa Occidental, Norteamérica, Sudamérica y Antártida. Su nombre hace referencia al hecho de que el primer espécimen fue hallado cerca del río Mosa, río europeo de la vertiente del Mar del Norte. El género Capelliniosuchus, alguna vez considerado como un crocodiliforme metriorrínquido, es un sinónimo más moderno de Mosasaurus, y surgieron más especies como el Dolichorhynchops, es un género extinto de plesiosaurio del Cretácico superior, campaniense, de Norteamérica, comprendiendo dos especies, D. osborni y D. herschelensis. Dolichorhynchops fue un reptil prehistórico oceánico. El nombre del género en griego significa ojo con nariz larga, quizás debido a que sus ojos parecen dispuestos más adelante sobre su largo hocico. El Cretácico, o Cretáceo, es una división de la escala temporal geológica que pertenece a la era mesozoica. Dentro de esta, el Cretácico ocupa el tercer y último lugar siguiendo al Jurásico. Comenzó hace 145 millones de años y terminó hace 66 millones de años. Con una duración de unos 79 millones de años, es el período fanerozoico más extenso y es, incluso, más largo que toda la era cenozoica. Su nombre proviene del latín creta, que significa tiza, y fue definido como un período independiente por el geólogo belga Jean Domalius de Halloy, basándose en estratos de la cuenca parisina, Francia. El Cretácico está dividido en dos grandes subunidades, Cretácico inferior y Cretácico superior. La vida en mares y tierra aparecía como una mezcla de formas modernas y arcaicas, sobre todo de amonites. Como ocurre con la mayoría de las eras geológicas, el inicio del período es incierto por unos pocos millones de años. La vida en mares y tierra aparecía como una mezcla de formas modernas y arcaicas, sobre todo de amonites. Como ocurre con la mayoría de las eras geológicas, el inicio del período es incierto por unos pocos millones de años. Sin embargo, la datación del final del período es relativamente precisa, pues esta se hace coincidir con la de una capa geológica con fuerte presencia de iridio, que parece coincidir con la caída de un meteorito en lo que ahora corresponde con la península de Yucatán y el Golfo de México. Este impacto pudo provocar la extinción masiva que ocurrió al final de este período, conocida como el evento KPG. Este acontecimiento marca el fin de la era mesozoica. Esta época destaca sobre todo por la gran población de dinosaurios y por la variedad que podemos encontrar. No sé si sería buena idea mudarse a esta época. Vosotros no sé, pero yo creo que no duraría mucho aquí. Vea por donde lo vea, solo veo peligro. Personalmente me tiene enamorado esta época, por el hecho de que habitaban muchos dinosaurios, que con el tiempo fueron ganando fama. En las montañas rocosas, Estados Unidos, los sedimentos cretácicos se presentan de manera alterna con origen marino o terrestre. A lo largo del margen occidental, casi ninguno de los sedimentos que posee es marino. En las montañas Talkeetna, Alaska, los estratos cretácicos tampoco son marinos.
Las sierras del suroeste del estado de Nuevo León, México, se constituyen a partir de rocas marinas que van desde el Jurásico superior hasta el Cretácico superior. En esta zona abundan los terrígenos del Cretácico superior. Debemos volver al agua para seguir el documental, pero sé que querrás ver a este tiranosaurio rex cazar al Triceratops. Como sois, os gusta ver peleas emocionantes. Sin embargo, este tiranosaurio no cuenta con que tiene ayuda ese joven Triceratops. A veces uno tiene que valorar si la comida vale la pena como para sufrir heridas letales. Este dinosaurio dispone de la cornamenta más letal de todos los tiempos, un buen golpe, y el tiranosaurio rex se puede despedir. Ponemos rumbo al mar, iremos por el río. Aquí vemos unos Sarcosuchus, cocodrilo carnívoro, comúnmente llamado supercroc. Es un género extinto de cocodrilomorfo neosuquio, que vivió durante el período Cretácico de la era Mesozoica, hace aproximadamente 110 millones de años, en África y América del Sur. Se conocen dos especies, Sarcosuchus imperator y Sarcosuchus harti. Ahora debemos tener cuidado. Nos aproximamos ante el carnívoro más grande y letal de todos los tiempos, Spinosaurus aegyptiacus. Este gran carnívoro fue el depredador alfa de la zona. Además, este depredador cuenta con dos especies, una que se formó en ríos y pantanos y otra que optó por una forma y aspecto más adaptada al océano. Anteriormente, ya hablamos en otro vídeo mío del Spinosaurus que vivió en ríos y pantanos. Me interesa mostraros el que habita en las orillas del mar. Este coloso impone. Ya podréis distinguir que las caras no son las mismas, teniendo una forma más delgada esta. El cráneo tenía un hocico estrecho repleto de dientes cónicos rectos que carecían de estrías. Había 6 o 7 dientes, uno a cada lado del frente de la mandíbula superior, en los huesos premaxilares, y detrás de ellos otros 12 en ambos maxilares. El segundo y tercer diente en cada lado en la mandíbula superior eran perceptiblemente más grandes que el resto de los dientes de los premaxilares, existiendo un espacio entre ellos que era ocupado por las piezas más grandes del maxilar anterior. El extremo del hocico que sostenía los grandes dientes anteriores se ensanchaba en forma de roseta, similar a la de los gaviales modernos. Además, tenía una pequeña cresta delante de los ojos parecida a la de Ceratosaurus. También se podría decir que tiene la boca parecida a la de los cocodrilos. Gracias al Spinosaurus, nos ha guiado al océano de nuevo. Menuda travesía. Nos encontramos en las playas del Cretácico, donde eventualmente siempre hay cadáveres que el océano arrastra. Carnotaurus sastrei, lat, toro carnívoro de Anselmo Sastre, o Carnotauro en castellano. Es la única especie conocida del género extinto Carnotaurus de dinosaurio terópodo de la familia Abelisauridae del período Cretácico, hace aproximadamente entre 72 y 69 millones de años, desde el Campaniense al Maastrichtiense, en lo que hoy es Sudamérica. Lo más notable de este dinosaurio son sus dos pequeños cuernos sobre los ojos en su pequeña cabeza, siendo el primer carnívoro que mostrara cuernos bien formados y definidos. También se hallaron impresiones de la piel que presentaban pequeños osteodermos, escudos óseos. Carnotaurus es un miembro avanzado de la familia Abelisauridae, un grupo de grandes terópodos que ocuparon el nicho de gran depredador en las masas de tierra que conformaron Gondwana durante finales del Cretácico, ocupando el lugar de los tiranosáuridos luego de la desaparición de los carcarodontosáuridos y neovenatóridos. Esta familia de Carnotaurus se une al gran festín que está montado en esta playa. Este Kronosaurus muerto es tan grande que puede alimentar a varias familias durante días. Me pregunto por qué moriría. Los cronosaurios fueron unos gigantescos reptiles marinos carnívoros, los más grandes de entre los plesiosaurianos conocidos, que vivieron desde mediados hasta finales del período Cretácico, hace 120 millones de años. Poseían un cráneo robusto que medía hasta 3 metros de largo. Esta familia de Carnotaurus tiene claro que este festín no se puede compartir y atacarán cualquier pterodáctilus que se acerque a por carroña. Carnotaurus es un dinosaurio muy territorial. Es de los carnívoros más agresivos que existió. Esto me recuerda que debemos seguir nuestro viaje por el tiempo. Sé que quieres quedarte más tiempo en el Cretácico, pero recuerda que esto es un documental, no una película. Si quieres que suba un documental donde se hable solo del Cretácico, házmelo saber en los comentarios. Vamos a decir adiós a los dinosaurios, y es que el viaje en el tiempo nos lleva al Cenozoico. Aquí los dinosaurios ya no existen.
Entramos en un océano bastante peligroso, pues innumerables bestias prehistóricas habitan en estos océanos. La era cenozoica o cenozoico, antiguamente también era terciaria, una división de la escala temporal geológica. Es la era geológica que se inició hace unos 66 millones de años y que se extiende hasta la actualidad. Es la tercera y última era del eón fanerozoico y sigue a la era mesozoica. El período terciario, actualmente no reconocido por la Comisión Internacional de Estratigrafía, comprendía la era cenozoica, excepto los últimos 3 millones de años, cuando se inicia el período cuaternario. Durante la era cenozoica, la India colisionó con Asia hace 55 millones de años, y Arabia colisionó con Eurasia, cerrando el mar de Tetis, hace unos 35 millones de años. Como consecuencia de ello, se produce el gran plegamiento alpino que formó las principales cordilleras del sur de Europa y Asia, como los Pirineos, Alpes e Himalayas. Al Cenozoico también se le llama la era de los mamíferos, animales que, al extinguirse los dinosaurios a finales del Cretácico, sufrieron una extraordinaria radiación adaptativa y pasaron a ser la fauna característica y dominante. El Livyatan melvillei es una especie extinta de cetáceo odontoceto, perteneciente a la superfamilia Physeteroidea, y el megalodón o megalodonte es una especie extinta de tiburón que vivió entre hace 23 millones de años. Aproximadamente, durante el Cenozoico, estos tuvieron una guerra descomunal por conseguir el reinado de los océanos del Cenozoico. La guerra entre estos dos se estrecha en esta escena. Creo que hemos llegado en el momento justo. El Livyatan está luchando por su supervivencia. Está siendo perseguido por varios megalodones alfa y crías, así que está en serios problemas. A priori estas crías no suponen un gran peligro, pero los alfa sí, debe contraatacar y encontrar la oportunidad de escapar, o de encontrar a su grupo para protegerse. El Livyatan está forcejeando con todas sus fuerzas, pero no es suficiente. El banco de megalodones está siendo muy eficaz en los forcejeos. Están aturdiendo con grandes azotes en los laterales del Livyatan. Este parece estar en shock porque no puede reaccionar. Si quiere sobrevivir, deberá sacar fuerzas de algún lado. Ahora me preguntaréis si podemos ayudarle o hacer algo, pero la respuesta es no. No podemos irrumpir en el proceso evolutivo de la historia o podríamos crear alteraciones en el tiempo. Debemos ponernos en lo peor y prepararnos para presenciar cualquier final. ¿Quién crees que saldrá ganando de esta situación? Déjalo en los comentarios. Parece que el Livyatan está recobrando fuerzas, está luchando por la supervivencia. Señoras y señores, esto se ve continuamente en los océanos del Cenozoico. Estas batallas colosales se dan por un motivo, y es el derecho a reinar en estos océanos. El megalodón no tenía muchos rivales, más bien se hacían competencia entre sí. Muchas veces se atacaron entre sí, pero el Livyatan es uno de los mamíferos que le combatió el puesto del rey del océano durante toda su vida y que desgraciadamente vemos como es asestado con un golpe final. Personalmente, me duele, fue duro y luchó por sobrevivir hasta el final, pero estas cosas pasan. La ley del más fuerte. El Cenozoico fue característico por su dureza y su crueldad. El débil moría y el fuerte vivía un día más. Solo queda recordar que vivimos en una época muy fácil a la hora de vivir. Es duro, sí, pero si tuviéramos que vivir en el Cenozoico, en el Cretácico, en el Devónico, personalmente, yo moriría enseguida. Esta crueldad no está hecha para los humanos. Este Livyatan yace ahora en el océano, dejando restos que un futuro esperarán a ser encontrados, para poder dar a la humanidad su versión de los hechos. Después de estos acontecimientos, las eras heladas comenzaron a llegar, y con ellas, los mamuts, entre otros mamíferos, gobernaron las tierras heladas durante años. Pero esto ya es una historia que contaré otro día. Espero que os haya gustado. Ha sido un largo trabajo. Estoy orgulloso de que pueda mostrarlo al mundo. ¡Nos vemos pronto!